Empezamos, ¿ya? Muchas gracias a todos, bienvenidos. Estamos muy contentos de tenerles a todos ustedes alrededor de esta masterclass que la hemos venido preparando con una antelación, alrededor de estos temas que queremos compartir a nuestros seguidores en América Latina. Tenemos un invitado de lujo que es Dani Martos. Dani está viviendo ahorita en Barcelona, está allá. Es recientemente padre, así es que hay que felicitarte. Te felicito, Dani. Espero que estés disfrutando de esta bonita Muchas gracias. etapa. Y aparte de ser padre, él es el Recruitment Manager de TravelPerk, una organización que especialmente a los que seguimos del mundo de la innovación y del emprendimiento nos tiene muy atentos por el crecimiento que está teniendo a nivel global. Y lo curioso de TravelPerk es que la fama, o por lo menos la fama que nosotros recibimos desde acá, es alrededor de la gran cultura que ha creado. TravelPerk es una organización que tiene una reputación muy valiosa alrededor como empleador, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha sido durante mucho tiempo una empresa 5 estrellas Glassdoor, que fue como el gancho con el cual les motivamos a todos acá que vengan, ¿no? Aparte de eso, es cofundador de Talent App. Aparte de eso, es coorganizador de Hired BCN, que ya nos va a explicar un poquito de qué se trata. En fin, tiene un montón de recomendaciones de gente de la industria sobre su liderazgo, alrededor de que la gente, el tema de talento humano, las personas y las empresas lideren a través del talento. Entonces, estamos muy contentos, Dani, de que nos hayas dado este tiempo. Bienvenido a nuestra comunidad, a Talent Experts. Talent Experts es una organización que se está, digamos, consolidando en algunos países de América Latina alrededor de profesionales que están buscando nuevas y buenas prácticas para poderlas implementar en sus organizaciones. Aquí vas a encontrar público de algunos de nuestros países y, bueno, también de Europa, ¿no? Por ejemplo, veo aquí está Tony. Bienvenido, Tony. Gracias por venir. Tony también es parte de nuestros speakers que hemos invitado en nuestra comunidad. Bueno, gracias Dani. Quisiera que me cuentes un poquito de estas otras cosas que haces que no me quedan muy claras, como por ejemplo Hired BCN. Cuéntame de dónde nació y qué es lo que hacen, cuál es el objetivo. Sí, muchas gracias, Daniel. Bueno, primero de todo, también déjame empezar mi intervención agradeciéndote la oportunidad de estar hoy aquí, pues, delante de toda esta comunidad de Talent Experts y de, pues, tener este contacto, primera también oportunidad para mí de estar delante de comunidades en América Latina que definitivamente ha sido siempre una asignatura pendiente para mí. Sí que es cierto que en España, en Europa, he participado en varios foros, en varias iniciativas, pero hasta ahora no había tenido esta oportunidad de hablar con esta comunidad de recursos humanos que al final pues compartimos sobre todo idioma y evidentemente pues compartimos muchas motivaciones y sí que muchas personas de América Latina vienen a uno de los másters donde también soy profesor. Por tanto, aparte de todo lo que has comentado, también formo parte del equipo docente de algunas universidades españolas, pero enfocándome a la pregunta que tú me estás haciendo sobre Hire BCN, básicamente Hire BCN es la respuesta de la comunidad, en este caso de recruitment de Barcelona, a una necesidad que había de tener una conferencia internacional de temas de innovación en reclutamiento, o más bien dicho, en lo que se llama Talent Acquisition, en una ciudad como Barcelona, que hasta hace pocos años era prácticamente inexistente. Entonces, un colega mío de trabajo y yo mismo, ya hace unos años detectamos que siempre que queríamos ver qué era lo nuevo dentro del sector de recursos humanos, de Talent Acquisition, teníamos que acudir a conferencias y a comunidades que estaban en Reino Unido o en Estados Unidos o en países incluso de Europa, de Centro Europa, donde parece que iban un poco por delante de nosotros en cuanto a esta innovación y buenas prácticas, y vimos pues una gran oportunidad de empezar algo en Barcelona.
con este propósito y además pues Barcelona dentro de lo que es Europa y te diría que de lo que es el mundo al final tampoco quiere parecer que como es mi ciudad pues le voy a dar más bombo que a las demás, pero sí que es cierto que al final es una ciudad que tiene de todo, ¿no? Está bien conectada con el resto de Europa, tiene una comunidad de talento enorme, atrae a muchas compañías, sobre todo tipo startup, por no hablar de ella luego pues de la cultura, el tiempo, la calidad de vida. Entonces, creíamos que también pues, era un sitio excepcional para poder crear esta conferencia. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es que en cambio de ir nosotros a estas conferencias, hemos traído a los conferenciantes europeos e internacionales que nosotros hemos querido tener alguna vez en Barcelona en 2 días en ese evento. Y hasta ahora, lamentablemente, esta edición de 2020 la tuvimos que cancelar debido a la situación de pandemia, pero hasta ahora las 2 últimas ediciones pues habían tenido mucho éxito a nivel de contenido, a nivel de participantes, a nivel de feedback y la verdad es que estamos muy contentos de lo que hemos creado y ojalá en 2021 pues podamos volver a hacerlo en persona y si no es en persona, crear algún tipo de entorno virtual que nos acerque mucho a la experiencia que habíamos tenido en el pasado en persona también. Muy interesante. Cuenta con nosotros si quieres hacer alguna edición con Latinoamérica. Definitivamente. Cuéntame un poco de Talent App. Estuve chequeando, me gustó mucho, pero no sé si está todavía vigente. ¿Qué es lo que hacen ahí? Sí, Talent App es un proyecto, pequeño, pero no menos ambicioso. Es decir, es un proyecto que nace de los co-founders, que en este caso son Jordi Arcas y yo mismo, donde Jordi, que es desarrollador, detecta pues, que también dentro del mercado, digamos, de developers hay cierta necesidad, sobre todo, de tomar decisiones basadas en datos por parte de las empresas y a partir de ahí inicia un proyecto donde lo que tiene como objetivo es ya no de proveer la conexión entre el candidato y la empresa, que es algo que ya LinkedIn o otras tantas plataformas de recursos humanos o de talent acquisition están haciendo actualmente, sino que de proveer estos datos que de forma agregada, que sobre todo se refieren, por ejemplo, a lo que sería pues, beneficios salariales que ofrecen las empresas, etcétera, pues dar estos datos de forma agregada para que las empresas puedan tomar decisiones. Normalmente llega un momento del año en que, por ejemplo, se realiza lo que se llama performance review o salary review. Entonces, muchas empresas tienen la necesidad de saber qué hacen sus competidores o qué es lo que está ofreciendo el mercado para siempre estar, digamos, en línea con el mercado y no quedarse atrás en lo que sería también la atracción de talento o lo que sería proveer a los empleados de la experiencia que quieren proveer. Y entonces nosotros, de nuevo, en cambio de conectar candidatos o personas con empresas, básicamente lo que hacemos es proveer a empresas de información que está en Internet y que de forma manual costaría mucho poderla recabar y ponerla en un solo sitio. Entonces tenemos una serie de sistemas automatizados por los cuales podemos captar esta información y proveerla en forma de informe a las empresas que así lo requieren. Esto normalmente siempre va ligado a temas salariales, pero también puede ser, pues, por ejemplo, en cuanto a cuál es la movilidad del talento entre empresas, entre países, temas geográficos. Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia del coronavirus, pues muchas empresas están planteándose ampliar el alcance que tienen en cuanto a atracción de talento a otros países, porque evidentemente pues, van a flexibilizar la posibilidad de estar localizado en otro país y trabajar para una empresa que en este caso pues, tiene una sede en Barcelona o en Madrid o en Alemania y carecen de esta información. Entonces, actualmente hay algunos productos que no son muy maduros, incluyo por ejemplo LinkedIn, que están proveyendo ese data, pero lo proveen o de forma sesgada o de forma incompleta. Entonces nosotros estamos intentando dar estos informes personalizados lo más completo posibles para que estas empresas puedan tomar decisiones y puedan evolucionar su política salarial o su política de movilidad basada en datos reales que existen en Internet, lo que pasa que están
tan dispersos que muchas veces es complicado tenerlos en un solo sitio o lleva demasiado tiempo a recabarlos que para cuando los tienen prácticamente pueden estar desactualizados, ¿no? Muchas veces pasa en el sector digital que para cuando haces un análisis, si tardas demasiado, ya no vale, ¿no? Ya ha cambiado la industria. Entonces, nosotros lo podemos hacer en un tiempo récord. Es muy interesante esa industria. Deberíamos hacer una masterclass solo dedicado a eso. Te felicito. En este caso, estaría encantado Jordi, mi compañero, que al final es quien dedica más tiempo y esfuerzo a todo este proyecto, que pudiera daros las conclusiones a las que está llegando o cuáles son los retos que está afrontando, porque te aseguro que son muy, muy, muy interesantes. Sí, lo que vi me gustó, me pareció bien interesante. Bien, bueno, Dani, voy a dar así como una corta introducción de por qué este tema nos parece interesante y te paso para que tú nos apoyes. Noto que en América Latina estamos todavía un poco, Glassdoor no es todavía tan popular, me parece que es popular ya en México, en Argentina, en Chile, seguramente en Brasil, algo de Colombia, y los otros países que conformamos América Latina estamos terminando de entender qué es Glassdoor. Pero más allá de posicionar a la marca Glassdoor, quisiera hablar de la transparencia a la que se están yendo todas las industrias, ¿no? La industria de talento humano, cuando nació Glassdoor, de alguna manera se vio motivada a revisar cómo se volvía susceptible a que toda su información, que normalmente era manejada de una forma sigilosa, empezaba a ser pública y no podía controlar eso, ¿no? Porque lo que hizo Glassdoor es darle la voz a las personas, a los empleados o a los exempleados o a las personas que están interesados en opinar acerca de cómo es una empresa alrededor de su trabajo y le permitió que la califique de una forma que fue aceptada, a tal manera que Glassdoor terminó siendo uno de los indicadores claves al momento de valorar una empresa en bolsa de valores, ¿no? Entre algunos de los indicadores, tu calificación en un ranking como el de Glassdoor termina siendo que tu empresa valga un poco más o un poco menos o mucho más o mucho menos dependiendo de cómo la hayas manejado y qué tan importante sea el talento en tu industria. Ahora, después de esto, se fortalecen los conceptos alrededor de la marca empleadora, de la experiencia del empleado, y también se ratifica el tema de la guerra del talento, de que las organizaciones que tienen al mejor talento son las que mejor ejecutan. Y las empresas son básicamente su habilidad de ejecución, la habilidad de ejecutar sus objetivos. Entonces, el tener al mejor equipo y tener las herramientas y el liderazgo para que ese mejor equipo ejecute el plan es básicamente lo que hace que una organización valga más o valga menos. Y yo creo que ahí tú has tenido algunas experiencias, no solamente en TravelPerk, sino en otras organizaciones donde has visto cuáles son los aciertos y cuáles son también los desaciertos al momento de querer crear esta cultura. Porque si preguntas a todos los CEOs, todos están de acuerdo con que la gente es la clave del negocio. Pero si preguntas si son coherentes sus acciones alrededor de ponerles a ellos en el centro del negocio, ahí empiezas a encontrar algunas ambigüedades. Entonces, bueno, tú has vivido tanto las realidades de las direcciones que son tibias al momento de ejecutar esto y también la última, ¿no? La de TravelPerk, que tiene una decisión empoderada alrededor de quiero formar el mejor equipo y quiero tener la mejor reputación. Es por esto que nos gustaría escucharte a ti, desde lo práctico y desde lo que tú pienses que puede aportar, porque en este interés, especialmente después del COVID, de transformarnos, el generar una cultura se convirtió en lo más importante, una cultura emprendedora, una cultura de ejecución. Y bueno, esa es la razón por la que estás aquí, Daniel, y bueno, con esto te doy la palabra y bienvenido nuevamente. Muchas gracias de nuevo, Daniel. Y bueno, creo que al final con las últimas 3 o 4 frases que has dicho acabas de dar un poco la clave del webinar de hoy, ¿no? Luego ya iremos un poco más a fondo y hablaremos de Glassdoor y hablaremos de tecnologías y de redes sociales, pero creo que la clave está aquí. Al final, si el equipo, digamos, de gerencia o el equipo de leadership de la empresa
no cree en una cultura y en unos valores y en actuar de acuerdo con esa cultura y esos valores que ha definido, pues probablemente vas a fallar, ¿no? En cuanto a la hora de crear esta cultura, en cuanto a la hora de tener 5 estrellas en Glassdoor. Evidentemente, si ya por defecto esta cultura es buena y es sana, tendrás muchos más números de acercarte, pero yo creo que al final el hecho de tener 5 estrellas en Glassdoor es primero tener una base muy sólida en cuanto a cultura y a valores, y luego realizar una serie de iniciativas y aprovechar todas estas sinergias positivas para promocionar, para darle voz, para involucrar a los empleados y para que de alguna manera pues esto acabe emergiendo y sea realmente un hecho diferencial tuyo versus a la competencia, sobre todo en cuanto se refiere a la atracción de talento. Luego hay otros temas como puede ser el producto que tengas, el mercado al que te dediques, etcétera. Pero sobre todo en cuanto a atracción de talento, pues esto es un poco una de las conclusiones más importantes. Luego hay otra cosa que me gustaría añadir sobre la introducción que has hecho, que es estamos viendo como el mercado de trabajo y dadas las nuevas generaciones, y hablo pues de los millennials y las nuevas generaciones, actualmente, como podemos ver, las personas están menos en las organizaciones, tienden a estar evaluando constantemente cuál es la experiencia que tienen a diario en su organización y cuál es el impacto que están haciendo en esta organización. Y si en un momento dado no les gusta o no les aporta o no les devuelve lo que creen que tendrían que estar recibiendo, cogerán y se irán. Entonces, a la hora de analizar a qué empresa vas a ir, las personas hoy en día, la mayoría de profesionales, van a Internet y van a esta información disponible, que en este caso está en Glassdoor, pero hay otros sitios que se están desarrollando en otros países. Creo que también Indeed está haciendo algo al respecto. Y es que igual que, y déjame hacer el símil, algo fuera de lo que sería el mercado del talento, igual que hoy en día cuando tú realizas un viaje y quieres ir a un restaurante en París o en Bogotá o donde sea, tienes herramientas como TripAdvisor, donde puedes ver cuáles son los mejores restaurantes, por qué lo son, qué precio tienen, cuál es el menú, etcétera. Pues es lo mismo en cuanto sería a la hora de escoger o auditar internamente la empresa a la que vas a ir. Muchas veces pasa que los reclutadores al final también somos personas de ventas y somos muy buenos en venderte un proyecto, ¿no? Pero luego, evidentemente, tú puedes ir a otros sitios y puedes contrastar. Si lo que te dice el reclutador coincide con lo que ves en Internet, genera una confianza brutal. Ahora, si lo que te dice el reclutador no coincide con lo que ves en Internet, genera una desconfianza muy grande también. De hecho, yo me encontré en la situación en la que yo, con la mejor de mis intenciones, ponía de relieve cuáles eran las cosas positivas de trabajar en una empresa donde trabajé en el pasado, pero no dejaban de rechazarme ofertas, ¿no? Y las personas al final, entre 2 o 3 proyectos, nunca escogían el mío, escogían otras empresas. Y al final era porque los comentarios y la fama que nos habíamos labrado en esa empresa, pues por una serie de decisiones que se habían tomado, pues probablemente no gustaban a las personas que habían trabajado ahí, o las interacciones que habían tenido las personas que se habían entrevistado con nosotros pues no acababan de ser las esperadas y no nos acababan escogiendo. Entonces tú hacías todo el trabajo y hacías todas las iniciativas posibles, pero al final era muy difícil pues poder atraer ese talento y estas nuevas generaciones sobre todo. Y luego lo que tú dices del papel del CEO es muy importante. Yo siempre he dicho que un CEO en un email se puede cargar todo el trabajo que has hecho durante un año. Tú puedes estar haciendo nuevas iniciativas, eventos de empresa, varias acciones para que las personas que trabajan en una compañía, en una organización, sean más felices, y luego el mensaje equivocado o contradictorio o una actuación que vaya totalmente fuera de lo que la gente percibe como cultura y valor de la empresa, sobre todo si viene del líder, puede acabar en un desastre en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, aunque es cierto que cada vez las organizaciones tienden a ser más horizontales y
¿no? Se pretende muchas veces que no sea eso de una figura que es el CEO y todo lo demás fluye hacia abajo. La realidad es que aún la sociedad de hoy en día pues identifica al cofundador, al CEO o a los VPs como personas relevantes en esta compañía, pues porque tienen más información y tienen muchas veces más poder que el resto de empleados en la compañía, y su mensaje tiene mucha más fuerza que cualquier otro, ¿no? Entonces, muy importante lo que has comentado. Si te parece, comparto ya la presentación Sí, por y favor. así también hablamos más a fondo de estos temas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir, ahí lo tenemos, ahí voy, fantástico. Voy a presentar. Epa, se me fue donde no tocaba. Vale, aquí tenía un poco de introducción que me voy a saltar porque al final ya hemos estado hablando de todos estos temas. Invito a cualquiera de los invitados a que si no han podido estar en esta presentación y luego quieren contactar conmigo en LinkedIn o escribirme un mensaje, lo que sea, pues ya les pasaremos también el material que hemos estado utilizando y pueden ver en todas las redes sociales disponibles quién soy y qué hago. Para dar un poco de contexto, yo tuve la suerte de entrar en TravelPerk, y creo que también esto es importante, como el empleado número 27. Es decir, yo entro en un momento en que somos menos de 30 empleados en la empresa, y aunque el gráfico llega hasta un poco más allá de julio de 2019, ahora mismo ya hemos pasado las 450 personas y somos un equipo de recursos humanos de unas 10 personas. Cuando digo recursos humanos me refiero a todo, desde administración, payroll, etcétera, hasta recruiters, hasta personas dentro del equipo de leadership, de talent acquisition o de learning and development. Pero de alguna manera creo que es importante también poner en contexto en que yo entro en un momento en la empresa donde somos apenas 30 personas y 2 personas en recursos humanos que básicamente lo que hacían éramos recruitment. Es decir, selección y hacer crecer el proyecto. Creo que lo hicimos de forma satisfactoria, como puedes ver, pues conseguimos buenos números, y este es un poco el contexto del que partimos. Hemos estado hablando de Glassdoor y de la importancia de estas plataformas en cuanto a la hora de escoger una empresa. También LinkedIn es un sitio donde normalmente pues, puedes consultar mucha información sobre las empresas, quién son, quién es el equipo de liderazgo, qué equipos tiene, qué profesionales, ¿no? De hecho, una de las cosas que más hacen las personas en LinkedIn es consultar perfiles similares al suyo. Es decir, envisionar su perfil hasta dónde podría llegar. Es decir, voy a buscar el recruiter de Google o voy a buscar el recruiter de Apple, a ver de dónde viene, ¿no? Y qué estudios hizo y qué background tiene. Entonces, es curioso ver que también LinkedIn no solo es un sitio donde tú buscas empleo o conectas con otros proyectos, sino que también muchas veces haces este chequeo de quién está en las empresas y con quién vas a trabajar, y al final es una herramienta muy poderosa de employer branding o de análisis, ¿no? Como digo yo, de las organizaciones. Creo que hoy es bastante apropiado hacer el símil, ¿no? de la punta del iceberg, ¿no? Donde evidentemente Glassdoor o LinkedIn es el primer sitio donde tú aterrizas cuando buscas un empleo. Por ejemplo, pongamos por caso que alguien de Ecuador está en Quito, quiere buscar empleo en Europa, difícilmente irá a parar a la página de empleo de TravelPerk, pues porque tecnológicamente hay cosas como el SEO, ¿no? Y el cómo indexan los buscadores, que es muy difícil posicionarte allí como marca en los primeros sitios de Google. Entonces lo más normal es que te entren por Glassdoor o LinkedIn. Entonces tú ves que TravelPerk tiene ahora mismo 4.7 estrellas. Si queréis luego podemos entrar un poco más en detalle en cómo Glassdoor otorga estas estrellas y por qué ya no tenemos 5 estrellas, sino que tenemos 4.7. Es algo que yo he hablado constantemente con los account managers de Glassdoor y más o menos me han dado un poco de luz, aunque parece ser que hay un poco de, yo le llamo masa oscura, donde nunca sabes por dónde viene, ¿no? Pero de nuevo, haciendo el símil con el iceberg, Glassdoor, LinkedIn o cualquier plataforma de empleo es un poco la punta, ¿no? Lo que ves. Luego hay otra capa
que es el equipo de personas que forman la empresa. Si tú aplicas a una de nuestras posiciones y entras en un proceso de selección y hablas con alguien de nuestros recruiters o con alguien de nuestro equipo, pues verás que es gente que actúa de una manera, que responde a una forma concreta a los mensajes, a las entrevistas, a las comunicaciones, y que puedo decir que yo creo que hemos sido capaces de atraer un equipo senior y un equipo top, ¿no?, que se dice, de profesionales a TravelPerk, y creo que también es, digamos, un muy buen anzuelo en cuanto se trata de adquirir talento, porque muchas personas cuando hablan con nosotros o cuando han entrado en la empresa nos han llegado a decir, no, yo es que he aceptado esta oferta porque yo quería trabajar con este manager que me entrevistó, o yo quería trabajar con este equipo de gente porque me entrevistaron y me pareció que estaban a otro nivel de todas las empresas con las que me he entrevistado. Entonces, de nuevo, yendo por capas, la superior sería lo que ves en social media, luego es la interacción con el equipo, pero evidentemente la base más importante, y yo creo que aquí es donde hemos tenido la mayor de las suertes, es que, como podéis ver en la foto que hay en la parte baja de la imagen, son nuestros cofundadores, Avi y Javi, que venían ya de una empresa como es Booking.com, mucho más madura en cuanto a gestión de personas, cultura, rápido crecimiento, etcétera. Entonces tenían muy claro que desde un principio el equipo de recursos humanos iba a jugar un papel instrumental en lo que era construir la organización y en escalarla. Y ya desde una etapa muy preliminar definimos unos valores. Te diría que la cultura al principio era más la cultura que emergía de los co-founders y que de alguna manera pues se extendía al resto de empleados, y a medida que hemos ido creciendo, hemos ido añadiendo otras personas en el leadership team alineadas con esta cultura o valores, pero que a la vez pues también han aportado best practices o temas culturales de otras organizaciones referencias, como puede ser Dropbox o como pueden ser otras empresas muy conocidas dentro de nuestro caso el mundo digital, porque al final, para quien no conozca TravelPerk, somos una empresa de software que básicamente lo que estamos es dentro del sector travel, y lo que damos a las empresas o lo que ofrecemos a las empresas es una plataforma donde puedes gestionar los viajes corporativos. Pero al final lo que somos es una empresa de producto y una empresa de ingeniería, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte, en este caso, si hablo de mi experiencia personal, de entrar en un sitio muy joven en cuanto a creación. Se creó en 2015 y yo entro a finales del 2016, muy pequeño en cuanto a equipo, pero con el convencimiento de que no vamos a conseguir los goles que tenemos marcados si no es construyendo un equipo basado en las personas y en la cultura. Y aquí también tengo que mencionar a Albert Alabau, que fue el director de recursos humanos de ese momento y la persona que me contrató, que también tenía ese convencimiento y que estuvo trabajando durísimo y luchando para que, sobre todo, pues estas personas que buscaban esta experiencia diaria en el día a día de su trabajo la tuvieran, ¿no? Entonces, luego, al final de este webinar, volveremos a esta slide, a esta diapositiva, y haremos un pequeño análisis, pero hablábamos de la receta de ser una empresa Glassdoor, y es, para todas las personas que están atendiendo a este webinar, si actualmente no creéis que tenéis una cultura y unos valores bien definidos y un equipo de leadership que la abraza, esa es la primera parte que hay que solucionar. Porque si de alguna manera dais visibilidad a la marca, lo que os vais a encontrar al principio es una frustración, porque por mucho que trabajéis por tener 5 estrellas, por muchas iniciativas que hagáis, si no tenéis un equipo de liderazgo que realmente apuesta por la felicidad de las personas, por unos valores, por la transparencia, por el feedback abierto y por este tipo de cosas, puedes ponerle tecnología, puedes ponerle redes sociales, puedes ponerle innovación, pero no va a funcionar. Entonces, al final, la receta tiene un ingrediente esencial, que es el convencimiento por parte del equipo de liderazgo que esto tiene que funcionar de esta manera.
Las claves para construir y mantener una empresa de 5 estrellas, una vez ya tenemos este equipo de liderazgo y esta base, digamos, sólida, es, de nuevo, digamos que yo he identificado 3 elementos. Al final tenemos un tiempo limitado hoy para hablar de muchas cosas, entonces lo he resumido en estos 3 elementos, ¿no? Solo una cultura y unos valores sólidos y estables nos permitirán acercarnos a las 5 estrellas. Recursos humanos, y luego lo voy a desarrollar mucho más, es quien debe tener el control de la experiencia, de principio a fin. Y luego hay que crear experiencias memorables de acuerdo con la dimensión de la empresa y de forma ágil. Como veremos, una vez empecemos a cocinar, veremos que la receta puede tener muchas variantes y podemos hacerla tan grande como queramos. Y además, si ya estáis en el mundo del reclutamiento y de la innovación y de la selección y del talent acquisition, no será extraño que cada X tiempo tenéis nuevos mensajes, emails de proveedores de servicios, de productos que tienen una nueva solución innovadora con la que podéis hacer X cosa. Entonces hay que ser muy selectivo con aquellas cosas que realmente te van a dar un retorno y que te van a llevar a tu destino. Y eso hay que tomarlo pues, de acuerdo con la dimensión que tú tengas. No es lo mismo las cosas que podíamos hacer cuando éramos 2 que las cosas que podemos hacer cuando somos 10, ¿no? en HR. Entonces, estas son las 3 cosas de las que quiero hablar y vamos a desarrollarlas un poco más. Si te parece, vamos a hablar de las 2 primeras y ahí hacemos el primer parón para poder hablar de todo el tema. Entonces, la cultura y los valores sólidos y estables. Aquí no lo he traducido al español porque me parecía extraño. Nosotros somos una empresa global donde la lengua vehicular o donde normalmente pues, todos hablamos en inglés en la oficina, y estos son los valores que tenemos ahora mismo. Deliver a 7-star experience to our customers and to our team, muy importante, es decir, nosotros somos una empresa de vocación de servicio de excelencia para nuestros clientes, pero también para nuestro equipo. Impact over effort, que significa que más que valorar cuántas horas estás en la empresa, cuántas horas dedicas en hacer, depende de qué tareas o en cantidad, cuántas cosas haces, es cuál es el impacto que realmente estás teniendo con aquellas cosas que haces, ¿no? Entonces, esto también te da una pista de, por ejemplo, personas como yo, que hemos sido papás recientemente, pues a lo mejor no podemos estar tantas horas como estábamos antes en la empresa y no por ello dejamos de generar un impacto en la compañía. Y además también es una empresa que el decir no y el mantenerte focalizado en lo que se espera de ti está bien visto, ¿no? Muchas veces creemos que podemos ser mejores profesionales por decir sí a todo, pero si luego no somos capaces de dar aquello que se nos ha requerido, pues también podemos fallar, ¿no? Entonces, el decir no, mantenerse focalizado y enfocarse en generar impacto es importante. Be a good person, sé buena persona. Creo que no hace falta definición. Mantenerse humilde, ser alguien que siempre está dispuesto a ayudar. We are a team. De nuevo, no hace falta definición. Más que tener objetivos por personas y KPIs por personas y métricas por persona, nosotros pues tenemos una visión de equipo. Y luego, we are owners, es decir, en el momento en que tú te responsabilizas de algo, lo llevas desde principio hasta fin, ¿no? Y eres una persona que normalmente viene con soluciones y no con problemas. Es decir, oye, tengo este problema, las alternativas que te ofrezco son estas, ¿cómo lo podemos hacer? Pero al final con la vocación final de responsabilizarse de aquellas cosas que se llevan desde principio a fin y no dejarlas y decir, no, esto ya no me toca a mí, ¿no? Es parte de alguna manera lo que le da al final sentido a todo. Entonces, esta cultura de valores sólidos y estables, al principio, nos sirvieron para ya realizar las primeras acciones de employer branding, porque aquí que está, por ejemplo, el compañero Tony, entiendo que si os ha hablado de employer branding y de inbound recruitment, os habrá hablado de el EVP, ¿no? La propuesta de valor del empleador, os habrá hablado de las candidate personas, os habrá hablado de realizar una serie de landing pages y de análisis y tal, pero
En ese momento, 2 personas teniendo que crecer el equipo hasta 300 hasta final de año y con todo lo que teníamos que hacer, no teníamos ni tiempo, ni estructura, ni te diría que dinero para realizar un EVP y este tipo de análisis. Entonces, en ese momento de reacción, nos pudimos agarrar a esa cultura y valores para generar contenidos, campañas, promociones, que seguro que no iban a fallar porque estaban alineadas con quién somos nosotros. Entonces, yo creo que este es un primer recurso que muchas personas que están atendiendo hoy a este webinar pueden utilizar. Es decir, no tener este EVP o no tener esta serie de recursos que creo que son muy necesarios para organizaciones a lo mejor un poco más maduras o que en un momento dado necesitan trabajarse. Empresas que no tienen esto o equipos que no tienen esto o que tienen poca estructura pueden agarrarse a estas culturas y valores para hacer una primera acción para dar visibilidad a su marca. Y seguro que no se van a equivocar, ¿no? Eso sería lo inicial. Voy a seguir para luego no irnos del tiempo. Otra de las cosas que he mencionado como ingrediente es que recursos humanos debe tener el control. Parece algo así como muy imperativo, pero una de las grandes guerras que yo había tenido en el pasado, y creo que en algunas empresas sigue pasando, es que todo lo que es lo que se llama el brand awareness, sea de producto o sea de talento, pertenece al equipo de marketing. Entonces, el equipo de marketing normalmente al final su objetivo principal y su misión es ayudar a los equipos de ventas y a la empresa a vender más productos y servicios al usuario final. Pero lo que es atraer talento no deja de ser una cosa que va encima de todo esto y no deja de ser un poco a veces una molestia. Además, también tengo que añadir que muchas veces hay personas, la mayoría de personas que conozco que solo están en el equipo de marketing, saben muy bien cómo vender un producto, porque para eso tienen el background y están, digamos, en esa posición, pero les cuesta mucho trasladar ese concepto de marketing de producto al marketing de talento o al marketing de empresa, ¿no? Sí que luego he visto personas dentro de Talent Acquisition que tienen, digamos, esta vocación más marketingiana o personas de marketing que se han pasado a Talent Acquisition, pero el hecho de estar en un departamento con otra misión diferente, intentando vender lo que hace otro departamento sin estar en lo que yo le llamo la trinchera, es muy complicado. Entonces, cuando digo que recursos humanos debe tener el control, me refiero a que tiene que reclamar su parte de la marca. Dentro de la web, por ejemplo, de cualquier empresa hay la parte de carreras profesionales. Dentro de LinkedIn hay una parte que es referida a quién somos, qué personas estamos en esa organización y cómo lo hacemos. Glassdoor es una plataforma meramente propiedad de recursos humanos. Entonces, una de las grandes cosas que hemos conseguido en Travelperk desde el principio es que cuando llegó el VP of Marketing, yo le dije, hey, encantado de colaborar contigo, encantado de hacer sinergias, seguir todas las guías que tú me quieras dar a nivel de colores, tipografías, tono de voz que hay que utilizar y no dañar la marca comercial, pero la marca de talento es mía. Y creo que eso es un gran ejercicio que muchos equipos de talento tienen que realizar y no lo han realizado aún. Otra, y voy muy rápido para poder dar pie al debate, es definir procesos y seguirlos con disciplina. Nosotros, por ejemplo, creo que al final, si no tienes un proceso de selección o no tienes un proceso de onboarding bien definido, es muy difícil, lo que yo le digo, comparar manzanas con manzanas o detectar problemas de la misma manera. Es decir, si nosotros actuamos sin procesos y sin ningún tipo de disciplina y una cosa la hacemos de una forma y otra cosa la hacemos de otra, es muy difícil luego identificar problemas. Y eso también se traduce en temas de cultura y de valores. Es decir, tú tienes que asegurarte que tú tienes una forma de actuar que es esa y si tiene que ser otra, abrir un debate porque tienes un feedback negativo y ajustarlo. Documentar y formar al equipo, es decir, todo el equipo tiene que estar formado en cómo se hace y creo que otra de las asignaturas pendientes
para los equipos de recursos humanos es documentar lo que se hace. Muchas veces por inercia creamos. Esa persona acumula un conocimiento. Si esa persona se va de la empresa y viene otra, nadie sabe cómo se hacía, nadie sabe cómo se actuaba, nadie sabe dónde está el fit. Fomentar y entrenar al equipo creo que es algo que también es muy importante a la hora de fomentar una cultura y de fomentar, digamos, un crecimiento basado en esto, porque al final tienes que tener a todo el mundo muy bien alineado. Y luego entrenar el equipo. Y cuando digo entrenar el equipo, no solo es el equipo de recursos humanos, sino que también es entrenar a los hiring managers, a las personas que forman parte del equipo de entrevistadores, a las personas que forman parte del equipo de onboarding, y todo esto tiene que estar escrito, documentado y accesible a todo el mundo. Muchas veces tendemos a quedarnos esa información para nosotros, pensándonos que así tendremos el control, pero tener el control también significa saber cómo distribuirlo de la manera correcta y generar esta mancha de aceite en la organización. Y luego aceptar el feedback y actuar en consecuencia. Una de las cosas buenas que nos ha dado Glassdoor es que aunque nosotros nos creyéramos que somos los mejores y que tenemos 5 estrellas, pues también nos llegan reviews de 4 estrellas y que son muy constructivas muchas veces. Entonces, lamentablemente no he podido poner un pantallazo también de una herramienta interna que tenemos para el feedback de los empleados más proactiva. Probablemente Glassdoor es más reactivo. Una vez ya ha sucedido el evento, recibes el feedback y entonces actúas, ¿no? Pero estas herramientas, primero, nos dan un feedback muy valioso. Y segunda, otra de las cosas que nos estamos haciendo es que estamos aprovechando todo este feedback para ponerlo de nuestro lado y, por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es estamos dando el 100% de respuesta a toda persona que deja un feedback en TravelPerk. Si tú hoy te entrevistas con nosotros, tienes una mala experiencia y dejas un feedback, yo lo voy a escalar internamente con los responsables, voy a hacer a las personas, les voy a hacer ver que hay un problema y a partir de aquí vamos a construir una respuesta y vamos a tomar acciones internamente para que no se vuelva a repetir. Entonces, creo que ese feedback también no es solo cuestión de tenerlo, sino usarlo. Y lo dejamos aquí un segundo y damos paso a quien quiera intervenir. Sí, tenemos algunas preguntas. Súper interesante lo que cuentas, ¿no? Hay una duda de algunas personas de cuáles son las diferencias entre este tipo de, entre Glassdoor y Great Place to Work, por ejemplo. Entonces, bueno, básicamente las evaluaciones que hacemos nosotros típicamente, como esta de clima laboral, es una evaluación que da información solo a veces solamente a un grupo, no siempre la hacemos pública, ¿no? Una empresa como Great Place to Work te premia cuando ha salido bien calificado, te da un feedback que no lo hace público en el caso de que no haya salido bien calificado, y en el caso de que sí haya salido bien calificado lo hace público y eso te genera una buena marca. Glassdoor básicamente permite calificar, primero, no solamente a tus actuales empleados, sino a ex empleados o a personas que son potenciales empleados de tu empresa, y les permite calificar a tu organización sin ningún filtro. Bueno, el filtro propio para que todo sea profesional, pero en el fondo cualquiera puede ponerte una estrella, y este feedback público hace que sea mucho más evidente el cómo maneja, o sea, que sea más claro si es verdad o no es verdad estos valores que tú predices o que dices comulgar en tu página de trabajo con nosotros. Entonces, el tener una calificación alta en un ranking tan, digamos, fuerte o tan transparente como el de Glassdoor es realmente un mérito, ¿no? Esa te diría que desde mi punto de vista es la diferencia. Tony nos dice, la cultura es uno de los puntos claves de la propuesta del EVP, ¿no? No recuerdo cómo se traduce esto, pero es comunicando los valores y explicando las razones de por qué tu gente está feliz de trabajar en tu empresa. Ya tienes un AVP suficiente para construir tu employer branding si no tienes mucho tiempo ni dinero, tal y como lo dice Dani. Totalmente. Ratificando lo que nos dice Dani, ¿no? Y la verdad es que cuando eres una organización pequeña, hacer esta propuesta de valor del empleado
resulta bastante compleja porque las cosas cambian con mucha facilidad. Y coincido contigo, Dani, que lo único que te defiende son los valores, el ser transparente con lo que sí eres y además con lo que todavía no eres, pero estás haciendo todos los esfuerzos por serlo. No sé si es que eso les pasaba a ustedes, pero yo he notado que eso también ocurre. Es decir, mira, no estamos Cierto. siendo todavía tan coherentes con este valor, pero justo por eso estamos tratando de armar estos equipos o de vincular gente que nos ayude a hacer que este valor sea cada vez más verdad, ¿no? Esto es lo que nos pasaba o lo que veo que les pasa a algunas organizaciones. Súper bien lo que tu aporte, Tony. Nos Totalmente. preguntan, ¿cómo haces para reclamar tu parte de la marca cuando hay áreas de marketing que controlan todo respecto a las marcas? Bueno, ya nos diste algunas luces, ¿no? Pero principalmente creo que es de estar preparado, ser el responsable, y una vez que has tenido, que has ganado ese espacio, asegurarte de que lo manejas de una forma tan profesional, como con las cosas que nos decía Dani, ¿no? Como que todos estén entrenados, que haya un proceso de documentación, que manejemos de forma correcta las herramientas, que nos hagamos responsables y dueños de los resultados de lo que ocurre. Creo que esa es la mejor forma en la que vamos a ganar no sé si es respeto, pero en todo caso, esta confianza de la organización en que nosotros somos los que debemos mantener y cuidar el tema de recursos humanos. Ahora que te devuelva la palabra, Dani, nos vas dando como ratificando más estas ideas. Otra pregunta, para una empresa de 27 años en el mercado, ¿cómo medir que los líderes han abrazado la cultura? Creo que quiere referirse un poco a esto, a estas diferencias de pensar que dan las generaciones, ¿no? Hay una generación que piensa que estas cosas son más cosméticas y dentro de la misma organización han contratado a personas que saben que no, esto no es cosmético, y hay esa diferencia interna entre los que tienen poder, pero que están trabajando en la organización business as usual, y los nuevos líderes que están tratando de ganar esa confianza, pero están en ese puente de que les piden que hagan cosas más actualizadas o más apegadas al mundo de hoy, pero no les dan todo el poder, y hay siempre esa disputa entre la generación previa y la nueva generación. Por ahí están los comentarios que hemos levantado, Dani. Te devuelvo la palabra y con eso continúas tu presentación. Al final dejamos otro espacio, ¿ya? Vale. Muy rápidamente, el tema de Glassdoor y Great Place to Work creo que ya lo has cubierto. Primera, el estar en Glassdoor ya no depende de la empresa, sino cualquier usuario puede ir a la Glassdoor y aunque tu empresa no esté dada de alta, puede hacer un comentario. Entonces, normalmente lo que se genera es que si las empresas ven comentarios negativos o comentarios en general de su empresa en una plataforma, normalmente lo que luego quieren es tomar el control. Entonces es cuando luego van a Glassdoor, pagan o no pagan, pero dan de alta la empresa, lo ponen todo, digamos, en orden y a partir de ahí empiezan a realizar acciones. La segunda cosa es que también Glassdoor es en vivo, es live, es algo que es dinámico. Great Place to Work es una cosa que se hace cada año y al igual que alguien hace una encuesta de clima o cualquier cosa similar, Great Place to Work te hace la foto de tu organización en un momento X y hasta el año que viene no te vuelve a hacer la foto. Entonces tú puedes comparar año a año si has mejorado o has empeorado, pero no lo puedes hacer mes a mes, como es el caso de Glassdoor, ¿no? Y luego está el tema de la privacidad, es decir, Glassdoor al final es público y Great Place to Work, pues tú decides lo público que quieras que sea. Evidentemente, si has recibido una muy buena puntuación, te encargarás de promocionarlo en todos sitios. Si no lo has recibido, es una información que tú como equipo de liderazgo o de recursos humanos recibirás, pero probablemente no compartirás con tu equipo, o si lo compartes, pues serán malas noticias, pero es complicado generar esta transparencia cuando esta transparencia no viene por defecto, ¿no? Entonces, Glassdoor es transparente por defecto, de hecho ya el nombre, ¿no? Puerta de cristal, ya lo dice, es una puerta que es translúcida y ahí ves lo que pasa. Great Place to Work al final no deja de ser una certificación que te certifica como empresa Great Place to Work y te da una puntuación y te da una serie de indicadores. Puede ser válido para la empresa. Nosotros en el pasado, en la empresa, cuando yo trabajaba, por ejemplo, en Softonic,
lo hicimos y se compartía con los empleados y lo encontré una herramienta que era válida. De todas maneras, primera, no es algo que sea vivo y en directo, no es dinámica. Y luego también te diré que a nivel financiero hay una diferencia abismal entre lo que te cobra Great Place to Work por hacer la auditoría y la que te cobra Glassdoor, también entre otras cosas, porque en Great Place to Work, si no me equivoco, hay un trabajo manual bastante grande. Es decir, al final hay una serie de técnicos que vienen y hacen estas encuestas y luego analizan estos resultados y lo hacen, mientras que Glassdoor es una herramienta totalmente automatizada. El tema de cómo ir cogiendo parte del equipo de marketing cuando la parte de employer branding pertenece a ellos, es, bueno, básicamente eso. Yo siempre diría es no ir con una actitud de confrontación, sino una actitud de querer ayudar y querer aportar este expertise y voluntad a participar en esto. Y al final, evidentemente, pues yo, por ejemplo, ahora soy recruitment manager, en el pasado no lo era, había sido sourcer o había sido tech recruiter raso, ¿no? Que digo yo. Y al final, evidentemente, tú tienes que ir de la mano pues, con el vicepresidente de Talent Acquisition o tienes que ir con la directora de Recursos Humanos y esa es la primera persona que te tendrá que defender con el otro director de marketing o VP de marketing o quien quiera que sea que tiene esta responsabilidad actualmente. Es como todo. Si no hay una alineación a nivel de liderazgo, difícilmente tú te puedes presentar en el departamento de marketing y te dirán, vale, toma, esto es tuyo. Pero bueno, es ir generando esta relación de confianza, ir generando, a lo mejor, trabajar primero en un pequeño proyecto, demostrar que puedes aportar valor e ir cogiendo poco a poco pequeñas tareas. Pero bueno, al final yo en la mayoría de empresas donde he estado, en menos de 6 meses he podido tener grandes logros en cuanto a poder ir recogiendo aquello que nos pertenecía a nivel de marca empleadora. Finalmente, en el tema de un equipo de liderazgo en una empresa de más de 27 años, primero de todo sí que hay elementos como encuestas de clima o como hay, por ejemplo, el tema de Great Place to Work, que te dan una serie de números y tal, que muchas veces sí que es verdad que hace falta una consultoría externa que te diga que necesitas un cambio, ¿no? Nosotros hemos tenido bastantes experiencias positivas e incluso siendo una empresa 5 estrellas en Glassdoor, hemos tenido experiencias muy positivas con coach ejecutivos que han venido a nuestra empresa y han revisado de qué forma actuamos, de qué forma piensa nuestro equipo de liderazgo, de qué forma toma decisiones, de qué forma da feedback para lo que se dice no dejar caer la bola, ¿no? Entonces, creo que muchas veces lo primero que hay que conseguir ya no es tanto decirle al equipo de liderazgo lo que estáis haciendo no lo estáis haciendo bien porque sois viejos, ¿no? Por decirlo así, sino decir, oye, ¿aceptarías la ayuda externa de alguien que te abra los ojos y no sea yo quien te lo diga, sino que alguien que está en contacto con otros clientes, con otras generaciones de talento, con otras empresas, te diga dónde estás tú y a partir de ahí tú tomas la decisión de si quieres realizar cambios o no? Entonces, esto ha sido algo que nosotros hemos tenido experiencias muy positivas. Y luego también muchas veces lo que hemos hecho es cuando hemos detectado que a lo mejor el equipo, digamos, del CEO o del gerente hay una serie de prácticas que, pues por la razón que sea la naturaleza de esas personas, no terminan de seguir con lo que nosotros creemos que tendría que ser la creación de equipos según la cultura y las personas, etcétera, es rodear esas personas de otros líderes que la parte de personas la tienen muy desarrollada, ¿no? Entonces, generar alrededor un equipo de liderazgo o generar un equipo de middle management que también actúe un poco muchas veces de filtro o lo que se llama de paraguas de ciertas decisiones y que de alguna manera las ablande y las suavice y pueda generar como mejores experiencias. Es un tema complicado, es cierto, que el cambio siempre es complicado, pero creo que hay muy buenos profesionales y muy buenas prácticas que no acaban siendo rápidas, pero que pueden generar buenos resultados al final. ¿Te parece, Daniel, si continuamos? Sí, tenemos 10 minutos más y tratemos de pegarnos de ese tiempo. Venga.
La última parte es la de crear experiencias memorables de acuerdo con la dimensión de la empresa. Hemos estado hablando de Glassdoor, hemos estado hablando de la web de empresas. Si sois personas que de por sí, como yo, sois sociales en las redes, yo, por ejemplo, tengo perfil en Twitter, perfil en LinkedIn, perfil en Facebook, en Instagram, en muchos sitios. No todos ellos los utilizo en clave de employer branding, pero sí que utilizo muchos de ellos. Verás que tienes que tomar una decisión en cuanto a dónde tienes que ir, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que yo siempre digo es, ya no se trata de estar en todos lados, sino que se trata de estar muy presente allá donde estás. Entonces, tú tienes que tomar una decisión, y esto supongo también, de nuevo haciendo mención aquí a Tony, os habrá mencionado de decir, bueno, tú cuando realizas acciones de employer branding en las redes sociales, en la web, etcétera, tú recibes unas métricas y tú sabes el impacto que estás teniendo, cuántas visitas tienes, cuántos seguidores tienes, cuántas inscripciones tienes a través de estas acciones que estás haciendo. En temas a lo mejor más cualitativos, todas estas iniciativas que haces y que luego están en las redes sociales o en las plataformas impactan a la felicidad de tus empleados, impactan al nivel, por ejemplo, digamos, a reducir la rotación de tus empleados, impacta en este tipo de métricas también. Entonces, una vez tú sabes de qué recursos dispones, de qué estructura dispones y de cuál es el impacto que estás creando, es cuando tienes que decidir dónde ir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, actualmente estamos poniendo toda nuestra energía tanto en la página de Careers, de carreras profesionales, como en Glassdoor, como en LinkedIn, como en un blog que tenemos, que es, digamos, un blog básicamente del equipo de ingeniería, diría que es un blog digital donde damos voz a una serie de empleados que comparten buenas prácticas que estamos realizando allí, y realmente también está causando muy buena acogida entre muchos profesionales, porque ya no se trata de que el recruiter te diga que en el equipo de ingeniería realizamos tal, sino que el ingeniero que ha estado realizando el proyecto X habla del mismo en este blog y te dice pues cuáles han sido los retos, cómo lo han tratado y cómo lo han solucionado, o te hablan de temas de cultura, o por ejemplo hay algunos blog posts de cómo hemos estado de alguna manera actuando en el actual contexto de pandemia en cuanto a pasar de una empresa de personas que básicamente iban el 100% de su tiempo a la oficina a estar el 100% del tiempo en casa, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que hemos hecho? ¿Cómo nos hemos convertido en una empresa que se llama Remote First en 3 días, ¿no? Al final sí que luego ha habido un trabajo de fondo mucho más longevo, pero al final fue una cosa muy rápida. Entonces, todas estas historias las estamos recogiendo en este blog, en este diario de a bordo, que realmente también está generando pues, muy buena acogida entre personas interesadas en trabajar en TravelPerk, porque ven que lo que leen les atrae y se envisionan en la empresa, ¿no? Porque realmente está muy alineado en la forma que ellos tienen pues, de trabajar o de ser. Entonces, sobre todo yo lo que siempre digo es implementa un sistema escalable y fácil de mantener. No hay nada peor que buscar información sobre una empresa en la plataforma que sea y ver que está dejada o que no está actualizada o que no tiene la información correcta. Bueno, hay que estar encima de estos temas. Y luego, yo soy muy fan, que se dice, de implementar ideas desde una perspectiva lean, ¿no? Es decir, crear un producto mínimo viable, probarlo con usuarios reales y luego iterarlos, ¿no? Y darles la vuelta hasta que se convierte en algo, digamos, con más forma y más sólido. Esto es algo que a nivel, digamos, de creación de empresas de productos se realiza mucho, ¿no? Es decir, yo te doy algo muy pequeño pero que tiene mucho impacto, y a partir de aquí, si realmente tú le encuentras un valor, lo voy a desarrollar, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos, por ejemplo, cuando estuvimos pensando en nuestro onboarding, es cómo podemos hacer un onboarding que sea diferente y que esté alineado en la cultura de la empresa y en cómo somos, ¿no? Nosotros siempre somos una empresa que siempre ha dicho que te vamos a dar todo lo que necesites para trabajar, pero también somos muy de lo que se llama el do it yourself, ¿no? El constrúyetelo tú mismo, ¿no? Y búscate un poco la vida, porque al final
una startup es esto, es decir, sabes hacia dónde vas, pero no sabes muy bien el camino, ¿no? Entonces, al principio, pues hicimos un prototipo que, como puedes ver, era una caja de cartón con nuestro logo impreso y enganchado con celo. Lo presentamos y dije, mira, esto es lo que a mí me gustaría hacer como onboarding, que en cambio de ser, supongo que habréis visto por las redes, ¿no? Muchas veces, pues, la sudadera de la empresa puesta bonita, con el bolígrafo, el laptop y tal, dije, a mí me gustaría hacer una caja, ¿no? Que sea casi como un regalo de Navidad, que cuando tú lo abres, ahí tienes todo lo que necesitas para trabajar, pero que te lo tengas que construir tú. Entonces, ideamos esta caja a nivel de prototipo, lo testeamos con usuarios reales, luego ya fui abajo a la tienda y compré un spray, como puedes ver, hice aquí el logo en la caja, también lo hice yo mismo, y lo testeamos con las nuevas incorporaciones de la empresa, recogimos el feedback y a todo el mundo le encantó, con lo que al final compramos estas cajas de plástico ya con el logo bien hecho, que pone welcome, con el nombre de cada uno y ya le dimos dimensión a todo esto. Y esto se ha convertido hasta hace 4 días, porque lo hemos tenido que parar por el tema del COVID, donde ya no se envía la caja, sino que se hace un delivery diferente, en la forma en que nuestros newbies tenían el onboarding. Entonces, a partir de aquí, por ejemplo, luego ya generamos acciones en las redes, donde, por ejemplo, había este vídeo que se ha reproducido, donde podías ver cuál es el contenido de esta caja y, de alguna manera, muchas personas veían este vídeo en las redes sociales y generaba este sentimiento de quiero llegar a tener esta caja algún día, ¿no? Entonces, quiero entrar en un proceso en TravelPerk y quiero pasar el proceso de selección y aceptar una oferta para, ¿no?, abrir esta caja y que sea real, ¿no? Entonces, esto creó una experiencia memorable y muchas personas cuando se incorporaron, si por algún error o alguna cosa no habían tenido la caja, es ¿dónde está la caja? No quiero la caja quiero abrirla y quiero ver mi sudadera y el laptop. Entonces, creo que es muy importante generar estas experiencias memorables que las puedes generar con muy poco dinero, pero sí que al final pues tienes que tener cierto sentimiento del riesgo, ¿no? Puede salir bien, puede salir mal, puede que acabe siendo una idea, puede ser que no. Igual que la caja acabó siendo algo real, también tuvimos muchas iniciativas que dijimos, mira, no, la gente no le gusta o el CEO cree que no está alineado con nuestra forma de ser y hemos deshecho esas ideas y ya está. Pero bueno, creo que era un buen ejemplo visual de cómo implementar ideas con esta mentalidad de, ¿no?, construir algo mínimo y desarrollarlo hasta que se convierte en algo real y tangible. Y finalmente, para terminar, muchas personas hoy me dirán, bueno, pues yo por dónde empiezo, ¿no? ¿Qué puedo hacer mañana? Entonces, volviendo un poco a la diapositiva inicial, y creo que al final con las preguntas anteriores hemos resuelto ya alguna de estas incógnitas, creo que cada uno de los asistentes hoy lo que tendría que hacer es ver dónde tiene el problema. Es decir, si tienes el problema en la parte de arriba del iceberg, es decir, tienes una muy buena cultura y un muy buen equipo, pero aún no sabes cómo promocionarlo, pues probablemente tendrás que tomar el control de las redes sociales en clave de recursos humanos y tendrás que realizar una auditoría del contenido de las mismas y mantener un papel activo en las redes sociales para realmente darle visibilidad a este equipo y a esta cultura y estos valores que ya tienes. Si el problema que tú tienes es en la segunda capa, que es que, por lo que sea, tu equipo no está contento, pero tú quieres que crees una buena base, pues probablemente lo que tendrás que empezar es crear experiencias memorables alineadas con la cultura y los valores, revisar todos tus procesos de recursos humanos, de selección, de bienvenida, de feedback, de seguimiento del empleado para asegurarte que tienen un alto nivel de felicidad y también pues, te ayudan a promocionar esta marca de empleador. Y luego también identificar qué personas pueden ayudarte a promocionar tu marca. Esto, a lo largo de todo el webinar, espero no haber dado esa impresión. Todo esto que habéis visto hasta ahora es fruto del trabajo de un equipo donde yo he sido uno de los líderes, pero evidentemente cada una de las personas que hoy en día forman TravelPerk han aportado un pequeño grano de arena en generar una empresa de 5 estrellas Glassdoor, ¿no? Entonces, identificar qué personas te pueden ayudar a promocionar tu marca y tener, pues digamos, lo que se dice unos ¿no? Employee ambassadors, ¿no?, que se dice en inglés,
pues siempre ayudará mucho a poder también luego acabar promocionando esta marca en las redes. Y si lo que tienes es un problema más de fondo, como el que hemos comentado, de tener un equipo que a lo mejor, pues por el salto generacional o por la forma de ser o por el tipo de mercado en el que se está enfocado, no está del todo en la cresta de la ola de la innovación y de la cultura y de los valores, pues aquí sí que habrá que hacer un trabajo también más de fondo, de coaching ejecutivo, de rodear el equipo de gerencia de otros líderes muy fuertes en la gestión de personas o invertir en la creación de los valores y la implementación de una cultura sólida, si es que no existe. Hay muchas veces que nos hemos encontrado con proyectos que empieza una persona o dos personas o un equipo de personas y hasta que no son 150 no se plantean, ostras, es que no tenemos valores, ¿no? No tenemos una forma de actuar. Hemos vendido mucho, pero ¿cómo lo hemos hecho? ¿Con qué gente lo hemos hecho? Entonces se dan cuenta que tienen el problema cuando a veces ya es un poco tarde, ¿no? Entonces, si no lo tenéis, pues aquí es donde hay que empezar. Y hasta aquí mi intervención de hoy. Espero que os haya sido valiosa y evidentemente pues espero vuestras preguntas y os dejo aquí tanto mi email personal como mi dirección de LinkedIn por si queréis enviarme un correo o conectar conmigo lo antes posible. Excelente, excelente, Dani. Todos te damos un aplauso. Nos has ayudado a resumir bien un problema que normalmente es muy complejo. Me gustó mucho la receta que nos diste, ¿no? Mi 1, 2, 3 con el que yo me quedo es el partir de tener una cultura y valores sólidos, asegurarse de que eso esté bien, porque si quieres construir algo que dure o que perdure o que sea coherente, si no tienes esto bien diseñado, especialmente en el que toda la empresa esté comprometida, las cabezas por delante, pues no vas a poder construir nada. Lo segundo, que talento humano, que recursos humanos tome el control de esto. Y ahí mencionas algo que todavía no es muy maduro en nuestros países cuando hablas de la experiencia. Migrar de esta visión que tenemos de recursos humanos de procesos para cuidar las experiencias de las personas, ¿no? Entonces, que más allá de estar cuidando los procesos, nos concentremos en diseñar una experiencia del colaborador que sea coherente con esta cultura y valores que estamos teniendo y también con los intereses del negocio, va a ser como tremendamente importante. Y el tercero, cuidar con esta filosofía que al final me encantó, ser más lean, ¿no? Practicar con MVPs, con MVPs, el diseñar experiencias memorables, ¿no? El onboarding, el proceso, inclusive el proceso de salida, el proceso de crecimiento, asegurarnos de que esto tenga algo, que estas experiencias generen una ambición, que sean, como tú decías, ¿no? Yo quiero entrar a Travel Perk únicamente porque quiero recibir esa caja. Por la cajita, exacto. Que se vuelve algo que quiero contar a los demás. Me parece súper interesante estos 3 puntos. Y también me parece que es resumido muy bien en la filosofía del iceberg, identificar en qué parte estoy para saber qué debería hacer, ¿no? Si es que estoy con el problema de que mi organización, los líderes no están tan convencidos, pues estoy en la parte más profunda del iceberg y ahí con procesos de coaching, planteando el dar asesoramiento, me parece que es una buena solución. Si de pronto tengo una excelente marca, pero no la estoy gestionando, pues ahí sí irme a la parte alta, ¿no? Y empezar a gestionar el tema de mi presencia a través de redes sociales o todo lo que tiene que ver con mi presencia en Internet. O si de pronto soy desde el área de talento humano, están mal diseñados mis procesos o no está bien diseñada mi experiencia o no tengo todo el control, no está todavía claro si lo debe manejar talento humano o comunicación interna o marketing, pues asegurarme de tener claros esos caminos para que yo pueda gestionar con éxito y eso está en la mitad del iceberg. Me parece que desde mi punto de vista está bastante claro, pero te quisiera trasladar algunas dudas que tiene aquí la gente, ¿no? Venga. Nos ponen, ¿existe alguna recomendación para ingresar a Glassdoor? Por ejemplo, un tiempo en el mercado, un mínimo de colaboradores. Esa es una duda, no sé qué puede sugerir Dani. Bueno, sí que es cierto que como mínimo os diría que
El objetivo tiene que ser poder ingresar en Glassdoor y tener, bueno, todo dependerá de la dimensión de la empresa, pero diría que para una empresa de entre 150 y 200 empleados, tendría que ser tener un mínimo de 50 reviews, ¿no? O entre 30 y 50 reviews, porque si no, al final, si solo tienes una review, no es relevante. Si eres un equipo más pequeño, probablemente cuando éramos 30, pues tener 10 o 15 reviews, pues ya era prácticamente el 50% del equipo, ¿no? Pero sí que lo que diría es que como mínimo para poner un número tú tendrías que tener algo representativo, y creo que algo representativo es, si tu tamaño de empresa es 100, pongamos, tener algo que sea pues entre 25 y 30 reviews, lo que puede ser a priori un 25 o 30% o de personas de tu empresa o que hayan interactuado contigo, pero creo que al final tener una empresa de 100 empleados y un comentario pues no es lo suyo. Entonces, una de las cosas que nosotros, por ejemplo, siempre hemos estado haciendo, y creo que es algo muy, muy oportuno que hayáis preguntado, es, por ejemplo, hay veces que nosotros hemos hecho una entrevista a un candidato, ese candidato no ha llegado al final del proceso de selección pues porque a medio proceso aceptó otra oferta en otro sitio que le interesaba mucho y al final pues encajaba con sus expectativas y nos ha dicho, hey, me encantó TravelPerk, me encanta la marca, he hablado con todo el mundo, en otra oportunidad habría firmado la oferta, pero lamentablemente, pues no sé, pues por razones familiares o de empleo, geográficas, no puedo venir, pero hey, de 10, no hemos tenido ningún tipo de miedo en decirle, oye, todo esto que me estás diciendo, ¿lo puedes poner en Glassdoor? Porque al final es mi TripAdvisor del talento, ¿no? Entonces, pedir no es malo. Y muchas veces lo que hemos hecho es eso. Ya en la versión de pago de Glassdoor, que a lo mejor no sería accesible para todas las personas que están en el webinar de hoy, te permite, una de las partes del producto es que a ti te permite, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos es cuando una persona entra en la empresa y ya lleva 4 meses o más en TravelPerk, le podemos enviar un email desde dentro de Glassdoor donde ya le dice, hey, ahora que llevas 4 meses en la empresa y que ya has hecho tu onboarding y que ya llevas un tiempo y que ya estás en tu puesto de trabajo, por favor, toma 5 minutos en hacer una review. Entonces, eso ya lo puedes hacer también con tus empleados internos. Una vez ya llegas a un nivel de dimensión que ya no controlas todo el mundo, lo puedes hacer desde dentro de la plataforma. Pero bueno, a modo de respuesta a la pregunta, diría que para una empresa de 100 personas, te diría que tener un mínimo de 20 a 25 reviews sería interesante. Bueno, vamos haciendo el cierre porque ya nos hemos pasado un par de minutos. Bien, mi conclusión. Bueno, Dani, eres un capo al respecto. Podríamos seguir hablando más de esto. Motivo a que toda la comunidad le siga a Dani. Tiene un canal en YouTube, aunque me dijiste que está desactualizado, lo disfruté mucho. Gracias por compartir ese tipo de contenido. También he estado chequeando lo que publicas en LinkedIn, me parece fantástico. Así es que creo que todos los que están, como se quedaron con algunas dudas o quieren profundizar más, lo correcto es seguirle a Dani en LinkedIn, buscarle en YouTube y no sé en qué otras redes estés activo, pero seguramente por ahí van a encontrar el canal. Además, Dani es profesor universitario en algunas escuelas de negocio europeas. Estuvimos conversando con él a ver si es que hacemos algún curso para América Latina. Entonces, seguramente si es que les gustó este tema y quieren seguir profundizando con un experto como con Dani Martos, pues lo correcto es seguirlo en las redes sociales y ahí van a estar al tanto de todos sus proyectos. Finalmente, ¿qué es lo que yo veo de esto en América Latina? Tenemos que pasar de la visión de talento humano, de procesos, como les decía, porque hoy por hoy las compañías, al verse susceptibles de ser calificadas por rankings como ahora Glassdoor, pero están haciendo otros, inclusive acá en nuestro propio continente, en nuestros propios países, que están motivando a que las áreas de talento humano sean juzgadas en función de qué tan efectivas son manejando este tipo de rankings. Yo he visto, vi un caso de un gerente de talento humano que fue desvinculado de su organización porque no logró manejar un número de comentarios negativos que se generó de su organización de gente que la criticaba por
cómo manejaba a los candidatos. El tema se pudo hacer grave y las redes sociales terminan haciendo un problema que se lo podía resolver de una manera sencilla, terminó siendo un problema muy, muy complicado. Entonces, tener estas habilidades alrededor de nuestra reputación ha hecho que digamos, los subsistemas de los que más se hablen ahora en talento humano sean el diseño de una experiencia del empleado con el objetivo principal de generar embajadores de marca de nuestra empresa. Y con esos embajadores de marca, generar una reputación que normalmente se maneja a través de técnicas de employer branding. Estos temas que parecían hace 2 o 3 años para nosotros un poco extraños o lejanos, terminan siendo hoy la clave para poder transformar al área de talento humano. Las personas claves, las personas talentosas quieren trabajar en unas organizaciones que les brinden unas experiencias memorables, como lo decía Dani. Y para poder generar esas experiencias memorables, debemos transformar nuestra visión atendiendo cosas como debería yo ser una empresa 5 estrellas en Glassdoor y no debería tener miedo. Vamos con todos esos consejos. Es un camino que empieza desde el primer paso. No se sientan mal si es que están un poco lejanos. Lo importante es que ahora ya saben y han tenido unos consejos de primera para poder llegar. Esa sería mi conclusión. Te agradezco nuevamente, Dani. Te doy la palabra para que nos despidamos. Les doy las gracias a toda la comunidad. Esta reunión va a ser subida a nuestro canal YouTube y también va a ser promocionada por ahí. Y bueno, esperamos que con esto hayamos contribuido a las dudas de la gente que estaba tratando de seguir este camino. Dani, gracias. Muchas gracias, Daniel. Creo que ya también, a modo de cierre, lo has dicho todo. Simplemente agradecerte de nuevo la oportunidad de estar aquí esta mañana para la mayoría de vosotros, con todos vosotros. Y quedo a vuestra disposición de nuevo para cualquier pregunta que podáis tener, tanto por email como en LinkedIn. También soy muy activo en Twitter. El canal de YouTube, más que desactualizado, simplemente fue una acción que hice durante un tiempo y la paré, pero creo que el contenido que hay ahí sigue siendo más que válido, por eso no lo quise quitar. Pero bueno, quiero aprovechar lo que se llama el spoiler para decir que probablemente después de mi periodo de vacaciones, que empezará el lunes siguiente, habrá más vídeos y habrá más contenido en breve a partir del mes de septiembre. Así que lo dejamos aquí y de nuevo muchísimas gracias por estar hoy en este webinar sobre cultura y valores y cómo darle visibilidad. Bueno, Dani, vamos a estar pendientes de tus proyectos. Hay una cola de mensajes dándote las gracias por compartir tu contenido. Me siento muy contento. Parece que entonces ha sido un éxito esta conversación. Entonces hemos contribuido, que era lo que queríamos, ¿no? Muchísimas gracias a todos por asistir y gracias, Dani. Yo ya te voy a escribir en un ratito para pasarte como lo de la encuesta, cómo salió y también las gracias oficiales de parte de la comunidad. Me despido con todos, que tengan un bonito miércoles y nos vemos en un mes con una nueva masterclass. Saludos a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.